Buenas noches, sabadito, encerrado aquí en la casa de ustedes. Estoy solito, me estoy tomando un traguito, miren. No vayan a pensar que soy alcohólico, pero de repente se me antoja un traguito antes de irme a la cama, sabadito. Y estaba pensando desde hace días que les quiero hacer este video a razón de que el 28 de febrero de este año 2025 cumplió exactamente 500 años la muerte de Cuauhtémoc, y con esto ya saben el discurso, ya saben nuevamente la polémica, nuevamente revive el discurso de odio contra de España, nuevamente pues el debate de todos, que qué pasó y que si fue correcto, fue incorrecto todo lo que sucedió. Y quiero que sepan que ese tema no fue nada más tema de México, sino que en ese momento, cuando sucedió lo de la conquista, cuando le informan a Carlos V de España, él convoca a un concilio, y en ese concilio ellos tratan este tema sobre el tema de los derechos humanos en América, y él hace la conquista en dos vertientes. El primero pregunta, a ver, ¿se puede considerar que estas personas son seres humanos? Y la segunda era que si España estaba haciendo lo correcto o estaba haciendo lo incorrecto, porque el tema es que Hernán Cortés pues no lo querían. Hernán Cortés no era una persona bien vista. Ustedes saben la enemistad que tenía con el gobernador de Cuba, y cuando Hernán Cortés ya está instalado en Tenochtitlan, ya están robando el oro. Se dice que ya tenían en el palacio que les cedieron para que ellos se hospedaran, que era del papá de Moctezuma. Ellos ya tenían, dicen que era una bodega enorme, un cuarto grande, que lo tenían ya repleto de oro, que ya habían eh, rapiñado de toda la ciudad. Entonces Hernán Cortés en esos días se va a encontrarse con el ejército de Pánfilo de Narváez, que venía con órdenes de tomarlo preso, y él, en esa escaramuza que tienen saliendo de Veracruz, Hernán Cortés vence al, a la rebelión, a Pánfilo de Narváez, convence a los soldados que vienen con Pánfilo de que lo acompañen a hacer el saqueo a Tenochtitlan. Él le dice, ya está todo controlado, ya está todo en paz, vénganse conmigo, hay mucho dinero, hay mucha riqueza, y España pues no lo tiene que reconocer. Entonces los soldados se unen con Hernán Cortés. Recuerden que cuando él llega a la ciudad, a Tenochtitlan, con los mexicas, él únicamente trae entre 600, 700 gentes. Él, cuando viene de regreso, ya trae 1300, 1400 hombres que se le unen de Pánfilo de Narváez. Cuando llega de nuevo a Tenochtitlan, se encuentra con la sorpresa de que días antes había sucedido una ceremonia en donde dos de las personas que él dejó encargadas de los españoles hicieron una matanza de sacerdotes, y la gente ya estaba encabronadísima con ellos, querían que ya se largaran, los querían matar a todos los españoles. Entonces es cuando toman la decisión de tomar preso a Moctezuma, lo toman prisionero, se viene el sitio, les cortan el suministro de alimentos, el suministro de agua. Entonces imagínense, toda esa gente que venía cansada de Veracruz, llegan y se encuentran con que están sitiados. Y durante ese sitio, Hernán Cortés toma algunas decisiones, y Moctezuma platica con él y le dice, oye, mira, tienes aquí prisionero también a mi hermano Cuitláhuac, ¿por qué no dejas que mi hermano Cuitláhuac salga de aquí, vaya y negocie con los sacerdotes, con los ancianos, con Cuauhtémoc, con mi primo, con los señores de Tacuba, de Tlatelolco, de Texcoco, que eran sus aliados, eran sus primos, hermanos, y vamos a negociar tu salida, te vamos a dar todo lo que tú quieras, pero deja que se vaya mi hermano. Entonces Hernán Cortés toma la decisión de dejar salir a Cuitláhuac. Cuitláhuac sale de la prisión, y Cuitláhuac lo primero que hace es que desconozcan a su hermano. Cuauhtémoc está completamente de acuerdo con él, desconocen a Moctezuma, y ellos se declaran en guerra con los españoles. Y lo que sucede es de que comienzan a apedrear el palacio. Para que se den ustedes una idea,
El palacio en donde ellos estaban hospedados, donde ellos se quedaban, está en lo que era el edificio de del Monte de Piedad. Entonces, imagínense nada más el Templo Mayor, entre el Templo Mayor y lo que ahora es el palacio de donde se encuentra el Monte de Piedad, es donde se encuentra la Catedral de la Ciudad de México. Entonces todo ese espacio servía para que les arrojaban flechas, lanzas, piedras, rocas. Hernán Cortés, su ejército, cansado, hambriento, toma la decisión de fugarse, de fugarse de Tenochtitlan. Aquí hay que hacer una mención muy importante, bueno, eso lo podemos en otra plática, porque esa noche, cuando la fuga de Hernán Cortés, esa noche que se conoce como una noche triste, Hernán Cortés no peleó ni acabó el ejército azteca, no eran los guerreros aztecas ni los jaguares, ellos se encontraban fuera en una expedición porque habían salido a lo que se conoce como las guerras floridas y andaban por la región de Cuernavaca, en Morelos, buscando prisioneros. Entonces Hernán Cortés, ese día que ellos deciden, planean la salida, reparten el oro que tenían. Esto es muy importante, porque tiene que ver con lo que después le va a suceder a Cuauhtémoc. Entonces, de todo lo que tenían, ellos dividen todo el botín, y en ese tiempo se conocía como el quintal, que era lo que Hernán Cortés, por ley, le correspondía a la corona española, y era el 20% del tesoro para los reyes, el 20% para Hernán Cortés, y lo que restaba, ese 60%, era para dividir entre los soldados. No a todos los soldados les tocaba igual, porque, por ejemplo, los que iban a caballo recibían una cantidad. Los que tenían escopetas, pues tenían otro. Los que llevaban únicamente lanzas y espadas y que iban a pie, pues les tocaba menos cantidad. Pero aún así, cuentan los historiadores que iban cargadísimos de oro. Ellos, la hazaña militar de esa noche fue que construyeron unos puentes que llevaban cargando para cruzar los canales. Los dos canales más complicados era el que se encuentra ahora sobre Lázaro Cárdenas y el otro que se encontraba la otra acequia que estaba pasando en lo que ahora es la Alameda Central. Y esos eran los dos puntos más importantes. Entonces ellos, una noche, estaba lloviendo muy fuerte, salen de la ciudad tratando de no hacer ruido. Dicen los que escribieron la historia que una señora que salió a tirar el agua escuchó y vio cuando estas personas se van a fuga, da la alarma, inmediatamente despiertan todos, los corretean, los acaban, porque prácticamente acaban con el ejército de Hernán Cortés, porque aquí entre las hazañas militares de Hernán Cortés, los aztecas tenían el defecto de que para ellos la guerra consistía en capturar al enemigo. Entonces esa noche, como no estaban los soldados, no estaban los guerreros, el pueblo lo que quería era matar a los españoles. Entonces cuando ellos se fugan, cruzan las acequias con esos puentes colgantes, los puentes artificiales que llevaban, no todos alcanzaron a cruzar, se caen los puentes, se cae mucha gente, muchos soldados murieron apedreados, apuñalados, otros murieron ahogados porque llevaban mucho oro, lo que llevaban de peso, las armaduras, más todo lo que se habían robado, pues la mayoría murió ahogados. Entonces ellos se fugan, se van a Tlaxcala, estamos hablando de 1520, esto es muy importante. Se reorganiza, 1521, regresa ya con 100,000 soldados aliados a Hernán Cortés. Esto es muy importante, porque vienen xochimilcos, vienen texcocos, vienen las caltecas. O sea, los aztecas obviamente no eran queridos en la región. Entonces, mucha gente durante todos estos 500 años hemos juzgado de traidores a los tlaxcaltecas. Pues imagínense nada más cómo vivían ellos con estos salvajes de los aztecas. Entonces regresa Hernán Cortés en 1521. Otra de las hazañas de Hernán Cortés es de que entre su gente venía una persona que sabía construir barcos. Entonces construyen bergantines, 13 bergantines, y la hazaña militar es de que estos bergantines eran de plataforma plana, que servían para navegar en los canales de la Ciudad de México.
porque por el calado no podían meter otro tipo de estructura naval. Cada bergantín traía un cañón. Entonces ellos sitian durante 73 días, desde mayo hasta agosto, a los aztecas. Los bombardean, cortan el suministro de agua de Chapultepec, bloquean toda la entrada de los alimentos y sitian a Tenochtitlan. Para esto había muerto Cuitlahua, porque Cuitlahua es el que sucede a Moctezuma. Cuitlahua muere de la infección porque pues, se dice que es la primera guerra bacteriológica, y es cierto, porque los españoles que venían de Pánfilo de Narváez, en los días que estuvieron ahí, a las personas con las que convivieron, los contagiaron. Entonces murieron porque las enfermedades que traían los españoles aniquilaron prácticamente a gran parte de los habitantes de la Ciudad de México, pues que no estaban preparados para eso. Entonces estaba diezmada la ciudad, estaban enfermos, acaba de morir Cuitláhuac. Entonces después de que muere Cuitláhuac, el que sucede, el que lo sigue, el que le sigue en el trono, era Cuauhtémoc. Con Cuauhtémoc tenemos varios problemas. El primero, ahora todos esos que son fatalistas y que creen en los presagios y todas esas cosas, dicen que desde su nombre ya estaba mal, porque Cuauhtémoc quiere decir águila que cae. Entonces se dice que desde que nació ya se sabía que con él iba a acabar iba a ser el último emperador, y que con él iba a acabar el imperio azteca. No es cierto, o sea, Cuauhtémoc sí quiere decir águila que cae, pero no en el sentido de la derrota, sino que el águila, ser un ave de rapiña, cuando desciende de los cielos a cazar su presa, pues desciende de una velocidad encabronada. Entonces por eso se dice que es el águila que cae, o el águila que desciende. Recuerden aquí que también es muy importante que todas las traducciones, muchas de ellas, se las debemos a Malinche, a doña Mariana, o la Malinche, porque ella hacía la traducción, pero como le daba la gana. O sea, si Hernán Cortés decía algo incorrecto, ella, como era muy diplomática, corregía lo que le quería decir al emperador. Igualmente lo que el emperador le decía a Hernán Cortés se lo traducía de otra forma. Entonces ella corrigió muchas cosas de la historia, porque ella es pieza fundamental en la conquista. Entonces durante ese sitio ya no era posible que Cuauhtémoc siguiera viviendo en Tenochtitlan, porque tenían ya los muertos, las infecciones, no había alimentos, no había agua, entonces ya no podía estar ahí. Entonces sus primos, primo de Tacuba y su primo de Texcoco, de Tlatelolco, lo convencen de que se vaya a vivir a Tlatelolco, que se lleve a su familia, a sus esposas, que creo que eran 14 esposas, y que se vayan a vivir a Tlatelolco. Entonces durante el sitio de los españoles a Tenochtitlan, Cuauhtémoc estuvo viviendo en Tlatelolco. Cuando ya fue imposible, que la ciudad ya estaba muriendo de hambre, 73 días de asedio, Cuauhtémoc toma la decisión, lo convencen que tiene que fugarse, lo suben a una lancha real, a una embarcación, intenta fugarse, pero intenta fugarse con toda su familia. Entonces un bergantín que estaba haciendo sus rondines en los canales lo detecta saliendo de Tlatelolco, le da alcance, lo capturan y cae Tenochtitlan con él. Se lo llevan a Hernán Cortés. Hernán Cortés, cuando llega y se le presenta, ya detenido el último tlatoani azteca, dice la historia, aquella famosa frase, que Hernán Cortés trae un puñal en la cintura, y Cuauhtémoc lo que le dice: toma ese puñal y quítame la vida. Hernán Cortés, pues no, o sea, hay muchas cosas que nos han contado en los libros de texto que no son ciertas. Hernán Cortés se niega a quitarle la vida, lo toma prisionero, y esto es muy importante mencionarlo porque Tenochtitlan era inhabitable, estaba inhabitable, o sea, estaba destruida, había muertos por todos lados, pero muchísimos muertos, unos que habían matado a los españoles, otros que habían muerto con los bombardeos, otros que habían muerto con las enfermedades. Entonces no era posible ni era habitable la capital del imperio azteca.
Entonces Hernán Cortés toma la decisión de irse a vivir a Coyoacán y construyen una residencia, en lo que ahora es el Palacio de Gobierno de Coyoacán, de la alcaldía de Coyoacán, y se lleva prisionero a los tres primos, al de Tacuba, al de Texcoco y a Cuauhtémoc. Y todo este tiempo, fíjense, estamos hablando de 1521, Hernán Cortés toma la decisión, y esto fue muy inteligente por parte de los españoles, porque los españoles no se convierten en jefes automáticamente, jefes políticos del Nuevo Mundo, sino que ellos nombran como jefes a los mismos emperadores, o sea, ya no eran emperadores, ya eran caciques. Entonces ellos convierten en caciques a Cuauhtémoc, le dice, tú sigues siendo el jefe de Tenochtitlan, tú sigues siendo el jefe de Tacuba, tú sigues siendo el jefe de Texcoco, pero ya únicamente como caciques. El jefe, pues mientras España me da mis títulos, mientras España me nombra el virrey de la Nueva España, ustedes mientras son caciques, ustedes siguen mandando, y el propio Cuauhtémoc es el que le da la orden a su gente de regresarse a la ciudad y iniciar las labores de limpieza. Esto es muy importante, porque estamos hablando de 1521. Pasa el tiempo, pasan los años. Hernán Cortés, para el año 1522, en enero de 1522, porque él pensaba, por la inestabilidad de las chinampas y todo eso, en algún momento pensó que podía trasladar la capital del Nuevo Mundo a otro lado, y él pensó en la opción de Puebla, que era una zona alta. Pero alguien le dijo, no, mira, sobre el imperio vamos a construir. Se me pasaba a platicarles, qué parte tan más importante. Ustedes van a decir, oye, güey, entonces no es cierto que lo torturó. No, sí lo torturó. Después de que lo capturan, se van a vivir a Coyoacán. Los soldados no estaban conformes porque dice, está bien, güey, ya ganamos, ya esto es nuestro, ya logramos la conquista, pero ¿qué onda? O sea, ¿y las riquezas dónde están? Recuerden que ellos se habían fugado con el botín y lo perdieron cuando se ahogaron. Entonces, en realidad, ese famosísimo tesoro de Moctezuma es muy difícil de creer que sí existiera. Entonces Hernán Cortés interroga a Cuauhtémoc y le dice, oye, ¿qué onda? ¿Dónde está el oro? En su desesperación y con tal de quitárselo encima, Cuauhtémoc le dice, pues lo aventamos al agua. Entonces hacen una expedición, buscan el oro, no lo encuentran, regresan y encabronados con Hernán Cortés, sus soldados, le dicen, oye, cabrón hay que obligarlo a que nos diga. Entonces es cuando ordenan torturarlo, y lo torturan junto con su primo, el señor de Tacuba. Cuando los dos están torturando es donde vemos ese famoso cuadro y esos que están en el Museo de Arte Moderno, y esa escena que conocemos todos los mexicanos, cuando su primo le dice a Cuauhtémoc, ya por favor diles dónde está el tesoro, mira cómo estoy sufriendo, mira cómo me está doliendo. Y dice la historia que Cuauhtémoc le dice, ¿y acaso estoy yo en un lecho de rosas? Algunos historiadores dicen que lo que en realidad dijo, ¿acaso yo estoy en un temazcal? Que era donde se suponía que ellos se sentían en el paraíso, donde ellos disfrutaban el olor de las flores, el olor de todo lo que quemaban ahí adentro. Entonces, después de ese tormento, pues no encontraron nada porque lo torturaron, le quemaron los pies, después lo curaron, hicieron búsquedas y búsquedas y búsquedas, y pues sí encontraron algunas cosas, pero no el tesoro que ellos pensaban encontrar. O sea, cuando les habían dicho a esos soldados que venían de Cuba y que les dijeron, no, es que ya tenemos asegurada que tenemos una bodega llena de oro, y ellos la vieron y ellos se la repartieron y todo, no podían creer de que hubiera desaparecido. Y ellos pensaban que los aztecas tenían más oro. Total que no encontraron nada. Entonces, fíjense, pasa 1521, 1522, enero, deciden que la ciudad se va a construir en el centro, donde estaba el Templo Mayor, que esa es otra historia muy interesante de cómo fue la inauguración del Templo Mayor. No vayan a pensar que fue una cosa bonita.
Y mucha gente se desgarra las vestiduras por cabrón. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, 1522, 1523, 1524, 1525, le llegan noticias y chismes a Hernán Cortés que en Honduras existe una ciudad que es una ciudad de oro y que hay muchísimas riquezas, que hay muchísimo oro en Honduras. Y entonces Hernán Cortés ordena una expedición a Cristóbal de Alid. Cristóbal de Alid toma un grupo de soldados, pero él se va, pero primero llega a Cuba. Y en Cuba, junto con el gobernador que no quiere Hernán Cortés, planean un motín en contra de Hernán Cortés. Entonces le dice, tú te vas a ir a Honduras, vas a encontrar el oro, pero te vas a revelar y lo vas a descubrir en nombre mío y vamos a reportarle directamente a España, a la corona. Se va a Honduras con los soldados por mar, le llega la noticia a Hernán Cortés, le llega el chisme, oye, fíjate que sucedió esto en Cuba y te van a traicionar. Hernán Cortés estaba desesperado, o sea, estaba deprimido, estaba angustiado, era 1525, no tenía noticias de España, de los reyes. Recuerden que ese pleito con el rey de España y Hernán Cortés duró toda la vida. Hernán Cortés no lo quisieron en España. Cuando él regresa a España fue un desastre su regreso. Y lo más que le dieron a Hernán Cortés fue marqués de, ¿cómo se llama? Ay, cabrón, se me fue de Oaxaca. Le dan un título allá, pero en Oaxaca, o sea, ni siquiera la capital. Entonces a Hernán Cortés pues no lo quieren. Entonces cuando le llega esta noticia a Hernán Cortés de que Cristóbal de Dalí se lo había traicionado, él se encabrona y organiza una expedición. Y fíjense nada más, o sea, la historia se repite. Hitler, Napoleón Bonaparte, todos perdieron con el mismo general, el general de las condiciones climatológicas. Unos perdieron con el invierno. Este pendejo fue a perder con el calor, porque fíjense, organiza una expedición. Pero la expedición la organiza junto con Cuauhtémoc y con los dos primos, el de Tacuba y el de Texcoco. Y les dicen, nos vamos a ir a una expedición, vamos a ir a Honduras, vamos a alcanzar a este cabrón, lo vamos a someter y ahí mismo voy a tomar el control para que vean quién es el que manda. Entonces comete un error. Se llevan un ejército, pues se llevan un ejército de soldados, pero soldados aztecas. 3,000 soldados. Y el comandante y jefe, pues era Cuauhtémoc. Y viene el error militar de Hernán Cortés. Dice, no me puedo ir por mar, porque si me voy por mar, tengo que pasar cerca de Cuba o tengo que llegar a Cuba y ahí me van a tomar preso. Entonces, él, por cuestiones de los problemas que tenía con la corona española, él decide irse por tierra. Entonces este pendejo no tenía ni idea de lo que iba a hacer, fíjense nada más, tenía que salir, llegar a Veracruz, de Veracruz tenía que ir a pasar Tabasco, de Tabasco tenía que pasar tenía que cruzar hacia Chiapas, de Chiapas tenía que cruzar a Guatemala para llegar a Honduras. Imagínense nada más, en estos tiempos es complicadísima esa ruta, imagínense a caballo y a pie, porque digo, no todos llevaban caballo. Entonces se van en esta expedición, llevan 2 frailes, llevan a unos cuantos españoles. Esos españoles llevaban a sus esposas que habían llegado de España. 3,000 soldados aztecas, ese es el error. Se lleva a Cuauhtémoc y a sus 2 primos. Y en Tabasco, un azteca que era primo de ellos, se llama, ay cabrón, perdón, ahorita me voy a acordar, se llama Mexicalcingo, va con Hernán Cortés de chismoso y le dice, oye, fíjate que me acabo de enterar de boca de Cuauhtémoc
que te van a traicionar. Está planeando una rebelión y junto con los 3,000 soldados aztecas te van a matar, cabrón. Va a haber una rebelión orquestada, organizada por Cuauhtémoc. Entonces imagínense nada más, estaban en un lugar que ahora se conoce como Balancha, qué bueno. Ahorita me acuerdo el nombre de la ciudad de Tabasco. Ya habían cruzado Grijalva, ya habían cruzado Sumacinta, iban cansadísimos, el calor era terrible, las condiciones de la selva estaban cabrones. Recuerden que él ya había pasado por una orilla de Tabasco, porque él vence a Tabasco, al rey, es donde le regalan a Malinche, ahí en esa zona, pero él ya había entrado más adentro. Él jamás se imaginó lo que se iba a encontrar. Entonces las condiciones estaban muy cabronas, muy complicadas. Entonces consulta con su gente, Hernán Cortés, el historiador de ellos, Bernal Díaz del Castillo, le dice que, pues, que no está de acuerdo en que asesine, en que ejecute a Cuauhtémoc. Le dice, no, ¿cómo crees, cabrón? Pues él es el general, él es jefe de estas tropas. No lo vais a hacer, cabrón. Pero Hernán Cortés estaba mal, o sea, mentalmente no estaba ya en condiciones, él estaba preocupadísimo qué iba a pasar, no llegaba nada de noticias de España, del rey, no tenía nada seguro todavía, y luego se le venía esta traición, y estaba en la selva, en la nada, con 3,000 soldados aztecas, con su general a punto de rebelarse. Dicen que Hernán Cortés habla con Cuauhtémoc y él le pregunta y le dice, oye, cabrón, ¿es cierto esto que me acaban de decir? Dicen los que le escriben a Hernán Cortés y en las cartas del propio Hernán Cortés que Cuauhtémoc reconoce y le dice, sí me voy a amotinar, sí me voy a rebelar y sí el plan es matarte. Entonces Hernán Cortés pudo matar a Cuauhtémoc y a sus dos primos porque ya los habían bautizado. Entonces, los colgaron, murieron ahorcados. Hasta aquí, ¿eh? Hasta aquí está el tema de la muerte de Cuauhtémoc. Lo interesante viene después. Y el chisme bueno es posterior, porque ellos pues, regresan, él suspende la expedición, dice, no hombre, qué decisión tan terrible, esto se puso de la chingada, no vamos a llegar a Honduras. Comienza a retroceder, cuando retrocede llega una expedición y le avisan, ¿qué crees? Tu gente en Honduras no estuvo de acuerdo con Cristóbal y lo asesinaron, se acabó la rebelión, todo el mundo te sigue siendo leal y pues tú sigues siendo el comandante, Hernán Cortés. Entonces Hernán Cortés, pues ya con esa noticia, dice, bueno, pues ya, no tengo nada que ir a hacer en Honduras, se regresa hacia la capital y hasta aquí termina la historia de Cuauhtémoc. Lo interesante viene después y el chisme bueno, porque en 1947 tenemos un presidente, Miguel Alemán, que era buenísimo para las historias. Había mucha necesidad en México de que eferveciera el patriotismo y él acababa de encontrar los restos de los niños héroes. Parte de la leyenda y de la importancia de los niños héroes fue gracias a que Miguel Alemán terminó de reconstruir la historia de los niños héroes y habían encontrado los cuerpos. Fíjense nada más qué cosa tan más importante había hecho. Después se determinó que no eran, porque entre los huesos había huesos de venados, las fe de bautismo no coincidían porque se suponía que debía haber más niños que adultos, y en las fe de bautismo y en los huesos había más adultos que niños. Era un desmadre lo que habían encontrado. Pero en ese año, 1947, había una mujer que es de las grandes feministas de México, doña Eulalia Gómez, que era una persona, una catedrática, una historiadora importante. Alguien le llega con el chisme que en Ixcatiopan, Guerrero, habían encontrado el Códice Juárez. El Códice Juárez se llama así porque el que lo encuentra es un señor que se llama Florentino Juárez. Va con la señora Eulalia y le dice, oye, encontré un códice en donde dice en dónde se encuentran los restos de Cuauhtémoc. Entonces la señora se va en chinga a la iglesia de Ixcatiopan
hacen una excavación sin el rigor del método científico, sin llevar antropólogos, sin llevar todo lo que se necesitaba para una excavación de ese tipo. Y efectivamente encuentran una bueno, no era una osamenta, porque ya después con los estudios, 1949, 1957, hasta 1975, determina el gran historiador y antropólogo Matos que no es cierto, que fue falso. ¿Por qué? Porque se determinó, primero el códice era falso. Sí es cierto que estaba escrito en un papel muy antiguo, pero recuerden, y hay que recordar, y con mucho respeto lo digo, para aquellos que dicen que tecnológicamente y que la cultura azteca, no es cierto, no sabían escribir. O sea, había un tipo de pictografía, pero no llegaba a ser una escritura. La escritura del náhuatl se da cuando los españoles llegan, los frailes, ellos son los que aprenden a hablar en náhuatl y ellos son los que junto con los indígenas, y está el dictamen de Caja del Agua donde determina pues, que así fue, no estoy inventando nada, que los frailes son los que empiezan a escribir en náhuatl. Les enseñan a los aztecas, a los mexicas a escribir en náhuatl. Y entonces el códice no coincide en muchas cosas. Pero lo chistoso del caso es de que se determina que la supuesta osamenta, porque decían, no, es que inclusive mide 1,75 y es más alto que Hernán Cortés. Hernán Cortés, después de la independencia, sus restos estaban en la Ciudad de México, en una iglesia. Cuando se viene el tema de la independencia, Díaz Alamán saca los restos y va y los esconde en un muro de una iglesia de Jesús de Nazaret que construyó Hernán Cortés en la Ciudad de México, y en esos años, en los años de Miguel Alemán, encuentran los restos de Hernán Cortés, se mandan a hacer todos los estudios, se revisa toda la historia y sucede que la osamenta que se encuentra en el templo de Jesús de Nazaret en la Ciudad de México sí son los auténticos de Hernán Cortés. Entonces era parte de la política, de la temática que avivó este tema del cuerpo de Cuauhtémoc, porque si no me chingan, ¿cómo es posible que encontramos los restos de Cuauhtémoc, de Hernán Cortés, pero no encontramos los restos de Cuauhtémoc? Entonces milagrosamente aparecen los restos de Cuauhtémoc, ya se han de imaginar la prensa, los medios, el escándalo. Pero ya, años más adelante se determina que no es una osamenta, son 5 osamentas, y la mayoría de los restos son de niños, ni siquiera de adultos. Y de ahí viene lo chistoso, digo, es una tragedia, pero después viene lo gracioso, porque después, en alguna época, porque hay gente que sigue yendo a ver esos restos allá a la iglesia, a Izcatiopan Guerrero, porque mucha gente sigue creyendo que ahí está la escritura, y ahí está la piedra, y ahí están los restos de Cuauhtémoc. Entonces hubo un historiador que dijo, es que son los restos de Cuauhtémoc de cuando era niño. Y esa es la parte chistosa de la historia. No son, porque todos los historiadores coinciden. A ver, de Balancán, de Tabasco, de donde murió, de donde fue ahorcado, a la Ciudad de México, en la actualidad son 1070, a Izcatiopan son 1075 kilómetros. O sea, ¿cuál era la razón de traer el cuerpo desde allá? Las condiciones eran terriblemente complicadas. O sea, un cuerpo en esas condiciones de calor, en esas condiciones de humedad, o sea, no aguanta ni siquiera un día en lo que el cuerpo ya entró en un estado de descomposición. Entonces no era posible. Aparte de que ya hubo exámenes rigurosos que fueron de antropología forense, de muchos estudios, y determinaron que no corresponde. ¿Dónde quedaron? No se sabe. ¿Fueron sepultados? Tampoco se sabe, porque la costumbre de que el tlatoani, a diferencia de los que se sacrificaban en la Ciudad de México, que se los comía la gente, los tlatoani no eran ni siquiera enterrados, se tenía que hacer se tenían que ser incinerados. Entonces no se sabe qué pasó con el cuerpo de Cuauhtémoc. No existen registros, ni Bernal Díaz del Castillo, ni Cuauhtémoc, ni Hernán Cortés en sus cartas, ni ningún historiador afín a Hernán Cortés determinó en dónde quedaron los cuerpos, qué se hizo con ellos,
y es algo que nunca vamos a saber. Y bueno, pues nada más les quería platicar un poquito sobre esta fecha, sobre este acontecimiento, y para que hagamos una reflexión. Ya otro día, si les gusta el tema y les gusta el video, platicamos algo sobre la conquista y qué pasó después de la conquista. ¿Por qué no nos podemos explicar cómo en el año de 1500 a 1600, después a 1700, cómo fue posible que unos cuantos españoles conquistaran a un territorio como el mexicano? Y existen muchas mentiras, existen muchas cosas que no son posibles. Después hay que saber qué fue lo que pasó con Hernán Cortés. Hay mucho para contar, hay mucho para platicar. No me asumo como historiador, ¿eh? No, 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 Dios guarde la hora. Pero sí me gusta leer sobre el tema, sí me gusta estudiar un poquito. Y si les gusta, pues con todo gusto ustedes me dicen y la próxima hablamos del tema que quieran de ellos, de qué pasó después de la conquista o qué pasó antes de la conquista y sobre el sistema político y todo eso que sucedió, porque fue bien interesante, fue bien interesante. Les mencionaba sobre este dictamen de Caja de Agua, que está bien interesante porque ellos desmienten que los indígenas no estaban a gusto con los españoles. Este dictamen que fue entregado creo que el año pasado, determinan los historiadores y los que saben que sí, los indígenas sí estaban contentos con los españoles. Pero ese es otro tema, que ya lo podemos platicar después. Gracias por escucharme, gracias por verme, que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Y pues aquí, sabadito, traguito, vamos a ya a descansar. Es lo que me tomo, un traguito chiquito. Y ya me da sueñito, leo un poquito de noticias o veo un poquito ya tengo televisión, apenas antier, no tenía televisión, antier ya instalé una pantalla que me regalaron mis hijos porque me negaba y me negaba, le digo, no hijos, yo no quiero televisión, estoy bien a gusto así. Y hace como unos 2, 3 días me obligaron los cabrones, me trajeron una pantalla, ya me la pusieron, ándale papá, para que siquiera te entretengas con la tele. Pero bueno, entonces a veces ya, de unos días para acá prendo la televisión o leo un poquito de noticias, pero pues aquí estamos, encerraditos, tranquilos, en paz. La situación complicadísima, chingado, preocupadísimo por el tema de México, la inseguridad, la economía terrible, todo de la chingada. Pero bueno, vamos a pedirle que a Dios que nos cuide, nos proteja y pues a ver qué pasa en estos días. Un abrazo a todos y gracias. Buenas noches.